Se me heló la sangre cuando mi yerno declaró con total descaro: «Mis padres se mudarán a tu casa de forma permanente». Su sonrisa soberbia chocaba con el silencio incómodo de mi hija. 3 días de invasión fueron suficientes para que desapareciera. Pero al día siguiente, un golpe en la puerta de su casa los hizo salir por las ventanas, presa del pánico. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Mira quién decidió aparecer después de todo. Luther. La voz de Mark cortó el silencio del cementerio como grava bajo zapatos caros. Aunque no imagino por qué viniste. No querrás hacerte ideas sobre el testamento de Margaret. Me mantuve a unos 5 metros del grupo principal, con mi chaqueta gastada que se hacía más pesada contra la brisa fresca de abril. El olor de lilas mezclado con flores de funeral me revolvía el estómago. El traje impecable de Mark reflejaba la luz grisácea mientras mantenía su brazo protector alrededor de los hombros de Jennifer. «Mark, por favor», susurró Jennifer, apenas audible, con los ojos enrojecidos saltando entre nosotros. «No aquí». El ataúd descendía lentamente en la tierra. Me quité el sombrero, un gesto que nadie más pareció notar. Mi pierna izquierda latía de dolor por estar tanto rato de pie, la vieja lesión de espalda reclamando. Margaret se había ido de verdad. Después de tantos años de cumpleaños incómodos y tarjetas navideñas frías, ya no estaba. Era la madre de mi hija, dije con voz contenida. Por supuesto que tenía que estar aquí. El agarre de Mark sobre Jennifer se endureció. Su postura confiada irradiaba esa autoridad que solo dan el dinero y la juventud. Bien. Pero no esperes una reunión familiar por las migajas que pueda haberte dejado. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Migajas. Como si yo fuera un mendigo esperando limosna. Me temblaron las manos, no por el frío, sino por el esfuerzo de mantener la calma. La tierra recién removida resaltaba contra el césped cuidado del cementerio. Me aferré a ese detalle para no decir algo de lo que luego me arrepintiera. La gente empezó a dispersarse hacia el aparcamiento. Se escuchaban portazos a lo lejos. Jennifer giró la cabeza una sola vez mientras Mark la guiaba, con su mano posesiva en la espalda. Me vio de pie, solo, junto a la tumba. Pero él la arrastró antes de que pudiera hacer algo. Esperé exactamente 30 segundos. Lo suficiente para rendir respeto sin causar una escena. El viento levantó mi cuello y, más allá de las verjas del cementerio, el tráfico seguía su murmullo interminable. Caminé hacia mi camioneta, aparcada detrás de una fila de coches de lujo que la hacían parecer lo que era, el vehículo de un mecánico jubilado que contaba cada dólar. El suelo mostraba una mancha de aceite bajo mis ruedas. Incluso aquí, en el funeral de Margaret, mi vieja camioneta dejaba huella en un lugar donde no parecía pertenecer. La radio crepitó al encender el motor. Una emisora de viejos éxitos, la favorita de Margaret. Una canción de los 70 que apenas recordaba de nuestros primeros años, cuando bailábamos en la cocina mientras Jennifer jugaba en el suelo de linóleo. Apagué la radio. El silencio se sentía mejor. El reloj de la cocina marcaba las 10:15 de la mañana cuando sonó el teléfono. Habían pasado 2 días desde el funeral y yo todavía evitaba la sección de obituarios en el periódico. Los resultados deportivos eran un refugio más seguro, lejos de las palabras cortantes de Mark o de la mirada de Jennifer antes de alejarse. El café se había enfriado en la taza desportillada que Margaret me compró hace años, cuando aún estábamos casados. La conservé tras el divorcio, aunque nunca supe por qué. ¿Costumbre? ¿Sentimentalismo obstinado? ¿El señor Powell? La voz era profesional, cálida, pero desconocida. Soy Robert Sterling, el abogado de Margaret. Dejé la taza con más fuerza de la debida, derramando café en la mesa. ¿Su abogado? La llamo porque lo incluyó en su testamento. Las palabras no encajaban en mi mente. ¿Yo, en el testamento de Margaret? Llevábamos más de 10 años divorciados. Apenas hablábamos en los cumpleaños de Jennifer. Y esas charlas eran mecánicas, limitadas a la salud o al clima, evitando cuidadosamente lo que pudiera abrir viejas heridas. Debe haber un error, balbuceé. No éramos precisamente cercanos. Sin embargo, ella fue muy específica en incluirlo.
respondió Sterling, con un tono que escondía algo más. ¿Podría venir a mi oficina el 22 de abril a las 2 de la tarde para la lectura? Saqué el viejo calendario del cajón de la cocina, con las páginas amarillentas de tanto uso. El bolígrafo apenas pintaba mientras escribía Sterling 2 de la tarde en el recuadro del martes, repasando las letras 2 veces para que se vieran. Supongo que sí, aunque no imagino que podría dejarme. Tal vez unas herramientas que olvidé al mudarme. Estos asuntos suelen sorprender, señor Powell. Traiga identificación y prepárese para estar aquí alrededor de 1 hora. Al colgar, me quedé mirando por la ventana de la cocina. La señora Chen, mi vecina, plantaba flores con movimientos metódicos y seguros. La vida normal seguía su curso, mientras la mía daba un giro inesperado. Abrí el refrigerador, lo cerré sin tomar nada. Una inquietud eléctrica me recorría el cuerpo. ¿Qué podría haberme dejado Margaret? En el divorcio lo dividimos todo. Ella se quedó con la casa, yo, con mis herramientas y mi camioneta. Una ruptura limpia, o tan limpia como podía ser. Las paredes de mi casa crujieron con familiaridad. Habían sido testigo de mi vida solitaria durante más de una década. Rutinas simples, café por la mañana, noticias por la noche, proyectos de fin de semana para mantener las manos ocupadas. Yo había hecho las paces con ello, o eso creía. Pero las palabras del abogado resonaban en mi cabeza. Ella fue muy específica al incluirlo. ¿Qué significaba eso? ¿Y por qué Sterling sonaba como si supiera más de lo que estaba dispuesto a decir? Caminé hacia la sala, cuidando mis pasos sobre el piso de madera. Una foto de boda en la mesa del pasillo llamó mi atención. Jennifer me la había regalado años atrás, diciéndome que debía recordar los buenos tiempos. Margaret sonreía joven, auténtica, sin reservas, antes de que todo se torciera. La cita estaba a 5 días. 5 días de incertidumbre y especulación. Me dejé caer en el sillón reclinable, tomé el control remoto y lo solté sin encender nada. El tic-tac del reloj se oía más fuerte de lo normal, marcando el tiempo hasta que descubriera lo que Margaret había planeado para mí, desde la tumba. Al final encendí la tele. Pasé canales hasta encontrar un documental de coches clásicos, Territorio Seguro. Pero era imposible concentrarse. La frase volvía una y otra vez. Ella fue muy específica al incluirlo. Miré otra vez la foto de la boda sobre la mesa lateral. 15 de junio de 1986, en la iglesia comunitaria de Mapleton, con su campanario blanco y bancos de madera. Margaret llevaba el collar de perlas de su abuela. Yo, la corbata de mi padre. Entonces éramos felices. O al menos, yo lo creía. La mañana se estiraba sin nada urgente que hacer. La jubilación tenía sus ventajas, pero días como ese me hacían extrañar la estructura del trabajo. Preparé un sándwich y lo corté en diagonal, sin pensarlo. A la manera de Margaret. Algunas costumbres eran imposibles de borrar. En el armario de la habitación de invitados encontré la caja de fotos que había evitado por meses. El polvo flotaba en la luz de la tarde mientras levantaba la tapa. Allí estábamos. La pareja joven comprando su primera casa en Maple Street. Jennifer de niña, con la cara cubierta de chocolate en su segundo cumpleaños. Vacaciones familiares en el lago Erie, con Margaret llevando comida como si fuéramos a alimentar a un ejército. Las fotos de la cocina eran las más duras. Margaret preparando la cena de los domingos, con harina en el delantal mientras Jennifer revolvía la masa de galletas. Nuestra casa olía a canela y vainilla aquellas tardes de otoño, antes de que todo cambiara. Cerré la caja y la llevé al porche trasero. El aire de la tarde se había entibiado, y el gato de la señora Chen acechaba algo entre la hierba alta de su jardín. Un depredador natural, enfocado por completo en la caza. Había algo admirable en esa determinación absoluta. 12 años atrás, yo estaba sentado en otros escalones de porche. Era una tarde de verano, había vuelto temprano del taller porque un cliente había cancelado la cita. La voz de Margaret se filtraba por la ventana del dormitorio. No era su tono habitual, sino algo más suave, íntimo. Su risa también era distinta, musical, como hacía meses no la escuchaba. Me quedé en el umbral del dormitorio, mirándola mientras enrollaba el cable del teléfono en su dedo,
como una adolescente hablando con su primer enamorado. No me vio allí. Tampoco escuchó mis botas sobre la madera cuando retrocedí ni el motor de la camioneta al arrancar para dar vueltas por la ciudad durante 2 horas antes de regresar a casa. 3 meses después, firmamos los papeles del divorcio. Nunca me dijo quién estaba al otro lado de aquella llamada. Yo tampoco lo pregunté. Algunas heridas son demasiado profundas para explicaciones. El viento se levantó, haciendo sonar los carillones de los vecinos. Volví dentro y cerré las ventanas, una por una, de manera meticulosa. La casa se sentía más pequeña, como si la llamada de Sterling hubiera encogido las paredes. Jennifer había intentado mantener relación con ambos tras la separación. Cumpleaños con conversaciones ensayadas. Su boda, donde la llevé del brazo hasta el altar, sintiéndome un invitado en la fiesta de otra familia. Tarjetas navideñas con mensajes cada vez más breves. Llamadas que pasaron de mensuales a trimestrales y luego solo en ocasiones especiales. Culpa mía, sobre todo. Dejé que el dolor por la traición de Margaret me alejase también de Jennifer. El orgullo era un lujo caro que en realidad no podía permitirme. Los últimos años de Margaret fueron un misterio para mí. Sabía que viajaba mucho. Jennifer mencionaba sus escapadas a Europa o al suroeste. Sus padres le habían dejado dinero, y ella siempre fue lista para invertir. En el cumpleaños número 37 de Jennifer, el año pasado, Margaret lucía cansada a pesar del bronceado de unas vacaciones recientes. Intercambiamos un saludo educado, hablamos del clima. Fue la última vez que la vi con vida. El documental seguía en silencio en la pantalla, coches clásicos desfilando impecables, restaurados por gente que entendía su verdadero valor. Quizá eso intentaba hacer Margaret con su testamento, restaurar algo dañado por el tiempo y las circunstancias. O quizá Sterling exageraba con lo de sorprendente, y en verdad no sería más que unas herramientas olvidadas, unos libros. Un gesto simbólico para aliviar alguna culpa que cargara. El reloj de la cocina marcaba las 6:30 de la tarde. El tiempo había corrido de forma extraña ese día, estirándose y encogiéndose alrededor de mis pensamientos. Abrí una lata de sopa y saqué unas galletas del armario. Cena sencilla para una noche sencilla. La cita en el calendario me observaba desde la mesa. Sterling. 2 de la tarde. 4 días más de preguntas sin respuestas. El teléfono sonó mientras me sentaba con la sopa. Dejé que entrara al contestador. Lo que fuera podía esperar. Esa noche quería la compañía tranquila de mis propios pensamientos y el suave silencio que caía sobre Elm Street. El periódico de ayer seguía doblado junto a la taza de café vacía. La sección de obituarios intacta. 18 de abril. Habían pasado 3 días desde la llamada de Sterling y las preguntas aún no me daban tregua. Empujé el diario a un lado y caminé hacia Main Street, buscando un aire que no oliera a pensamientos viejos. La multitud del café matutino ya se había disipado cuando entré en Mel's Café. Los mismos suelos de madera que crujían bajo mis botas desde hacía 30 años. El mismo olor a café recién hecho y grasa de bacon. Tomé mi lugar habitual en la barra, tercer taburete desde la caja. Lo bastante cerca para oír conversaciones, lo bastante lejos para evitarlas. ¿Lo de siempre, Luther? Preguntó Betty, ya con la cafetera en la mano. Café solo, muffin de arándanos. La rutina reconfortaba. Normalidad, mientras todo lo demás se deslizaba como arena bajo los pies. Al menos, Mel seguía siendo igual. 2 parroquianos en la mesa de la esquina hablaban del patrimonio de Margaret. Sus voces flotaban en el aire tranquilo, como humo. Tenía buen gusto para los coches, dijo uno, removiendo azúcar. La vi en un sedán de lujo el mes pasado. Debía costar más que mi casa. El mes pasado. Margaret llevaba semanas enferma antes de morir. ¿Cómo no la vi en el pueblo? Claro que llevaba más de una década evitando lugares donde pudiera cruzármela. Siempre dejaba buenas propinas, añadió Betty, limpiando la barra. Callada, pero generosa. Una dama, de verdad. Bebí el café despacio, escuchando sin dar señales. La información que llega sola siempre es más valiosa que la que uno pide. La gente habla libremente cuando cree que no prestas atención.
La biblioteca me pareció un terreno neutral al día siguiente. Carrie Foster llevaba allí desde antes de mi divorcio. Ella conocía los hábitos de Margaret y no juzgaría mi curiosidad. La sección de genealogía estaba en un rincón, rodeada de libros polvorientos y viejos microfilms. Luther, dijo Carrie al verme. Lamento mucho tu pérdida. Margaret era una mujer muy particular. Gracias, Carrie, respondí, fingiendo interés por la sección de historia local. Dime, ¿cómo era en sus últimos años? No mantuvimos mucho contacto después de, bueno, ya sabes. Los ojos de Carrie se suavizaron con comprensión. Los pueblos pequeños recuerdan todo, pero algunos saben guardar silencio. Venía a menudo. Sobre todo a esta sección. Siempre buscaba algo específico. ¿Qué cosa? Registros antiguos de propiedades, sobre todo escrituras de los años 60 y 70. Me pregunté si pensaba comprar más terrenos. A pesar de todo su dinero, me parecía, hizo una pausa, buscando la palabra justa. Sola, supongo. ¿Registros de propiedades de los 60? ¿Por qué a una mujer con una fortuna millonaria en Florida le importaban documentos viejos de Mapleton? El 20 de abril amaneció con lluvia, luego despejó. Pasé la mañana limpiando la casa con esa energía nerviosa de quien no tiene donde descargar sus pensamientos. Cada superficie, cada rincón. Los movimientos repetitivos ayudaban, pero no callaban las preguntas. Por la tarde, saqué mi mejor camisa y la chaqueta azul marino, dejándola sobre la cama. El atuendo lucía demasiado formal en medio de mis muebles sencillos. Pero lo que Margaret hubiera dispuesto merecía respeto. El reloj marcaba las 9:47 de la noche. En menos de 16 horas sabría que me había dejado. Un garaje. La palabra seguía sonando extraña, desconectada de todo sentido. Margaret nunca mostró interés por coches ni herramientas. Apenas toleraba mi trabajo de mecánico. Esa última noche dormí a retazos, mezclando recuerdos con sueños. Margaret revisando documentos, el tono enigmático de Sterling, las burlas de Mark sobre cosas sin valor. Desperté antes de que sonara la alarma. Me duché y vestí con la atención de alguien que se prepara para algo importante. Ajusté frente al espejo la corbata que Jennifer me regaló una Navidad. Fuera lo que fuese lo que me esperaba en la oficina de Sterling, lo enfrentaría con dignidad. El garaje podía no valer nada, o contener respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. La tarjeta de la cita estaba sobre la mesa de la cocina. Sterling y Associates, 2 de la tarde. En 12 horas, la espera terminaría. El edificio de la oficina de Sterling era más imponente de lo que recordaba. Ladrillo rojo, molduras de piedra caliza, placas de bronce junto a las puertas de vidrio pesado. Aparqué enfrente y me quedé 5 minutos dentro de la camioneta, observando a la gente entrar y salir con sus trajes caros y asuntos importantes. A la 1:45 crucé la calle y entré al vestíbulo. La recepcionista sonrió desde su escritorio pulido. El señor Sterling lo espera, señor Powell. ¿Le ofrezco café? No, gracias, contesté, con voz más firme de lo que sentía. La sala de espera tenía sillones de cuero y revistas financieras. Un lugar donde se movía dinero serio. Elegí un asiento junto a la ventana e intenté parecer que encajaba. Jennifer y Mark llegaron a la 1:55. Ella, con un sencillo vestido negro. Él, con un traje de lujo en gris carbón. Me saludaron con educación forzada y se sentaron enfrente. Mark revisó su móvil 2 veces, seguro del botín que esperaba. La familia Powell, anunció un joven trajeado al aparecer en la sala. El señor Sterling los recibirá ahora. La sala de conferencias olía a cuero viejo y decisiones importantes. Sterling nos acomodó con precisión, Jennifer y yo en lados opuestos de la mesa de caoba, Mark pegado a ella. Un testigo aguardaba en la esquina, pluma lista. Gracias por venir, empezó Sterling, abriendo su portafolio de cuero. Como albacea de Margaret, leeré su último testamento, fechado el 15 de marzo de 2025. El lenguaje legal me sonaba como ruido de fondo, hasta que llegaron los legados específicos. Jennifer se enderezó al escuchar su nombre. A mi amada hija, Jennifer Powell Delaney, le dejo mi residencia principal en Miami, Florida,
junto con todos los muebles, joyas y cuentas financieras, por un total aproximado de $1.2 millones. Los ojos de Jennifer se llenaron de lágrimas. Mamá siempre dijo que quería que yo tuviera seguridad, susurró. Sterling pasó la página, su expresión neutra. A mi ex esposo, Luther Powell, le dejo la propiedad ubicada en 47 Oak Street, Mapleton. Específicamente, la estructura del garaje y su contenido, junto con todas las llaves y documentación asociada. El silencio cayó pesado sobre la sala. ¿Un garaje? Repetí, incapaz de procesar esas palabras. Oak Street estaba al otro lado de la ciudad, cerca del viejo distrito industrial. Había pasado miles de veces por allí, pero no recordaba ningún garaje en particular. Mark se recostó en la silla, casi sin ocultar el alivio mezclado con burla. ¿Un garaje? Susurró a Jennifer, lo bastante alto para todos. También hay instrucciones específicas, continuó Sterling. El señor Powell deberá ponerse en contacto con mi oficina después de inspeccionar la propiedad. Me deslizó un sobremanila. Dentro, 2 llaves en un llavero metálico, la escritura y la dirección confirmada, 47 Oak Street. Las llaves pesaban más de lo que deberían, alisadas por años de uso. Jennifer estiró la mano sobre la mesa y tocó la mía. Me alegra que mamá se acordara de ti, papá. El gesto me sorprendió. ¿Cuándo había vuelto a llamarme papá en lugar de Luther? Mark también lo notó. Su mandíbula se tensó al guiar la mano de Jennifer de regreso a su regazo. Sterling siguió con la eficacia de siempre. Firmas, sellos de testigo, implicaciones fiscales apenas mencionadas. El garaje sería mío en un plazo de 30 días. Todos los requisitos legales, satisfechos. Ubico la zona de Oak Street, antiguo distrito de almacenes, solares vacíos y edificios olvidados. ¿Hay algo más que debamos saber de esta propiedad? Pregunté a Sterling. Su pausa duró lo justo para parecer significativa. La señora Powell fue muy específica con sus deseos. Después de que tenga tiempo de inspeccionar el garaje, por favor llame a mi oficina. Más misterios. Margaret parecía decidida a seguir controlando los acontecimientos desde la tumba, repartiendo la información como piezas de un rompecabezas que solo ella comprendía. Recogimos los papeles y nos preparamos para salir. Jennifer parecía querer decir algo más, pero Mark ya la estaba conduciendo hacia la puerta. Vámonos, cariño. Habrá tráfico para volver a Columbus. En el ascensor, la satisfacción de Mark era evidente. Bueno, todo salió redondo. Un garaje, Luther. Perfectamente apropiado. No dije nada, guardando las llaves en el bolsillo. Fuera lo que me esperaba en 47 Oak Street, lo descubriría sin los comentarios de Mark. Las puertas del ascensor se abrieron al vestíbulo y salimos a la tarde de abril. El estacionamiento se extendía entre el edificio de Sterling y la calle, salpicado de coches caros que hacían que mi pick-up pareciera lo que era, el vehículo de un hombre de oficio en un mundo de cuello blanco. Me encaminé hacia mi camioneta mientras Jennifer y Mark iban a su BMW, aparcado en la zona premium cerca de la entrada. Luther, la voz de Mark cruzó el asfalto, lo bastante alta como para detener conversaciones. Me giré, con las llaves aún en la mano, intuyendo lo que venía. Vaya, un garaje. Perfecto para el mecánico de la familia. Jennifer se detuvo junto al coche, enrojeciendo de vergüenza. Mark, por favor. No es el momento. Pero Mark apenas comenzaba. Se plantó con las manos en la cintura, teatro de dominancia para una audiencia de desconocidos. Vamos, todos sabemos lo que es esto. El trastero de mamá, de Margaret. Lo que era demasiado poco para su preciosa mansión en Florida. Una mujer ejecutiva que iba hacia su sedán se paró a escuchar, el gesto cada vez más desaprobador. Un anciano, cerca de la puerta del edificio, negó con la cabeza sin intervenir. La humillación pública es un deporte de espectadores, y Mark estaba dando espectáculo. Enhorabuena por tu tesoro de herramientas viejas y botes de pintura, siguió, alzando la voz. Un garaje te viene perfecto, viejo. Deja claro tu lugar en la jerarquía familiar, ¿no? Las palabras golpeaban como puñetazos, calculadas para causar el máximo daño. Ahí estaba yo,
con mi traje pasado de moda al lado de mi camioneta envejecida, mientras Mark lucía su éxito como plumaje. Jennifer ya se había metido en el BMW y cerró la puerta con firmeza, aunque la vi observar por la ventanilla. Mientras Jennifer hereda una fortuna, remató Mark, tú te quedas con una caja de hormigón llena de restos. Abrí la puerta de mi camioneta sin prisas, pese a que todo mi instinto pedía huir. La dignidad exigía mantenerse firme incluso con el interior ardiendo. Ya veremos, Mark. ¿Qué se supone que significa? Su sonrisa se ensanchó. ¿Crees que hay un tesoro escondido? Quizá un cortacésped vintage de $50. El motor tosió al arrancar. Un pequeño petardeo que le dio más munición a Mark, pero mantuve la voz pareja, mirándolo directo a los ojos. Dije, ya veremos. 30 años arreglando motores, y este muchacho creía que podía darme lecciones sobre valor. Mi escape podía vibrar y la pintura estar descolorida, pero yo sabía distinguir entre apariencia y fondo. Algunas lecciones llevan tiempo, y Mark iba a recibir una educación que no había pagado. Me alejé despacio, sin darle el gusto de verme huir. Por el retrovisor lo vi subir a su BMW, todavía riéndose de los tesoros del garaje y las cajas de hormigón. Main Street pasó como un borrón de escaparates conocidos. La ferretería donde compré mi primer juego de herramientas profesionales. El banco donde Margaret y yo abrimos nuestra primera cuenta conjunta. Recuerdos superpuestos como capas de pintura en madera vieja, añadían profundidad a lo que, desde fuera, parecía simple. Oak Street no estaba lejos. 10 minutos atravesando el centro de Mapleton, por zonas donde los turistas nunca se aventuran. Fuera lo que me aguardaba en el número 47, y por muy misteriosas que fueran las instrucciones de Margaret, lo afrontaría sin el eco de Mark en mis oídos. Las llaves se sentían tibias en mi bolsillo, alisadas por décadas de uso. Margaret había sostenido esas llaves, planeado este momento, orquestado toda la secuencia. Sabía que Mark despreciaría lo que me dejara. Probablemente contaba con su arrogancia, una caja de hormigón llena de sobras. Ya veríamos. La sopa se había quedado fría mientras repasaba la función de Mark esta tarde. Cada cucharada sabía a cartón, pero me obligué a comer. Saltarse comidas es un lujo que a los 67 no me podía permitir. Las llaves del garaje descansaban junto al cuenco, atrapando la luz de la lámpara cada vez que me movía. La frase de Mark resonaba como una radio rota, una caja de hormigón llena de sobras. Lo dijo lo bastante alto para que lo oyera cualquiera, presentándose como la voz de la razón y pintándome como el viejo patético. El rostro avergonzado de Jennifer se me venía una y otra vez, atrapada entre la lealtad a su marido y el afecto que aún pudiera guardarme. El teléfono sonó justo cuando me llevaba la cuchara a la boca. Dudé. Tal vez Jennifer llamaba para disculparse o, peor, para justificar a Mark. Luther, habla Robert Sterling. Espero no llamarlo en mal momento. El tono formal de Sterling traía algo distinto esa noche, urgencia disfrazada de cortesía profesional. Dejé la cuchara con cuidado y le presté toda mi atención. Para nada. ¿Hay algún problema con el papeleo? No, nada de eso. Necesito comentarle algo importante sobre su herencia. Margaret dejó instrucciones muy específicas sobre lo que debía ocurrir tras entregarle las llaves. Tomé las llaves sin pensarlo, haciéndolas girar en la palma. El metal estaba tibio por la luz. ¿Qué tipo de instrucciones? Pidió que visite la propiedad mañana y que llame a mi oficina inmediatamente después. Fue bastante enfática con el orden. Enfática. Sonaba a Margaret, siempre 3 pasos por delante, moviendo piezas como en un tablero de ajedrez. Parece mucho para un simple garaje. La señora Powell era muy meticulosa, señor Powell. Le ruego confíe en que tenía buenas razones. Me puse de pie y empecé a pasear por la cocina, estirando el cable del teléfono hasta donde daba. Por la ventana se intuía la dirección de Oak Street, aunque estaba demasiado lejos para distinguir nada. ¿Dijo que debía esperar encontrar? La pausa de Sterling duró lo justo para resultar significativa. Prefería que lo descubriera usted mismo, pero puedo decirle que su encuentro con Mark hoy no la habría sorprendido. Apreté el auricular. ¿Sabía que Mark reaccionaría así? Margaret era una excelente jueza del carácter,
señor Powell. Entendía muy bien las motivaciones de la gente. Al colgar, me quedé mirando la sopa fría y las llaves tibias. Margaret había orquestado todo, la lectura pública, la arrogancia previsible de Mark, incluso esta llamada de seguimiento. Sabía exactamente cómo se desarrollarían los hechos, hasta el numerito de superioridad de su yerno. Saqué el viejo calendario del cajón y rodeé el 23 de abril con tinta roja. Mañana traería respuestas a preguntas que ni sabía que estaba haciendo. El garaje esperaba en Oak Street como un sobresellado con el mensaje que Margaret me había dejado. Las noticias de la noche sonaban en la televisión, pero no podía concentrarme en política o en el tiempo. Cada pocos minutos miraba las llaves, el colgante con la dirección, calculando los 15 minutos de trayecto. Ropa de trabajo sería lo adecuado. Viejas costumbres para investigar una propiedad desconocida. A las 9 apagué la luz de la cocina y me quedé junto a la ventana. Las llaves atrapaban la luz de la luna que se filtraba por el vidrio, 2 piezas de metal que abrirían lo que fuera que Margaret hubiera planeado. Mañana, por fin entenderé en qué estabas pensando, Margaret. Mañana, la espera terminará. El despertador fue innecesario. Llevaba despierto desde las 6, mirando el techo mientras mi mente repasaba posibilidades. A las 8:30 ya estaba vestido con ropa de trabajo, vaqueros resistentes, camisa de franela, botas que habían pisado 30 años de talleres. Si iba a investigar una propiedad desconocida, debía vestir para lo que pudiera encontrar. El café fue todo lo que pude desayunar. Las llaves pesaban más en el bolsillo de la camisa mientras cerraba la casa. La señora Peterson ya regaba sus jardineras en la casa de al lado. La vida normal seguía, mientras la mía se preparaba para cambiar de formas que no podía prever. La vieja Ford arrancó al segundo intento, con el gruñido resignado de siempre. Estas calles habían sido mi territorio durante décadas, pero esa mañana se sentían distintas, más significativas, como una canción familiar en otra tonalidad. Main Street pasó en un desfile de recuerdos. El café donde recogí pistas sobre los últimos años de Margaret. La esquina de la biblioteca donde Carrie me habló de su búsqueda de escrituras antiguas. Cada lugar disparaba preguntas sin respuesta. ¿Qué buscaba Margaret en aquellos documentos polvorientos? ¿Por qué una mujer con una fortuna en Florida se interesaba por los rincones olvidados de Mapleton? Apareció la fábrica cerrada. El aparcamiento vacío, cuarteado por la maleza y el tiempo. Trabajé allí 30 años arreglando las máquinas que mantenían la producción. Ahora estaba desierta, otra víctima de cambios económicos que dejaron a los pueblos pequeños buscando un nuevo sentido. Tal vez eso veía Margaret en mí, otro vestigio de otra era, digno de conservarse, pero ya no central para la vida moderna. La voz condescendiente de Mark se me repitió al girar hacia Oak Street. Así que eres el padre mecánico. Lo dijo hace 8 años. Cuando empezó a salir con Jennifer, y su tono no mejoró con la confianza. Lo de ayer no fue más que otro capítulo en su campaña por fijar jerarquías. Mide el valor en dólares y títulos universitarios, terrenos donde yo nunca destaque. Pero Margaret había visto algo que merecía ser recordado. A pesar de la traición que rompió nuestro matrimonio, y de 12 años de distancia cuidadosamente guardada, me había incluido en sus planes finales. La investigación, las instrucciones específicas para Sterling, el énfasis en llamar inmediatamente después de mi visita, todo apuntaba a algo más significativo que la caja de hormigón llena de sobras de Mark. El barrio fue cambiando a medida que me adentraba en Oak Street. Casas bien mantenidas mezcladas con otras en declive, como un mapa de fortuna económica escrito en pintura descascarillada y céspedes desbordados. Reduje la velocidad, mirando cómo los números descendían, 73, 65, 59. Más cerca de lo que Margaret hubiera dispuesto, apreté el volante mientras crecía la expectación. La radio sonaba con viejos éxitos, canciones que me recordarían tiempos mejores con Margaret, así que la apagué. Hoy requería atención plena, sin nostalgia ni remordimientos. En el 47, un buzón descolorido frente a un modesto rancho de los años 50. Pero el garaje estaba aparte, a unos 6 metros detrás de la casa. Desde la calle no llamaba la atención, estructura metálica, puertas dobles, tamaño para 2 vehículos. Nada que justificara la planificación elaborada de Margaret ni las misteriosas instrucciones de Sterling.
Aparqué enfrente y me quedé un momento con el motor tibiamente chasqueando al enfriarse. La estructura parecía sólida pero descuidada, como tantos edificios de esta zona. Pintura desvaída, hierba creciendo junto a la cimentación, la entrada agrietada pero funcional. Sin señales evidentes de actividad reciente ni de valor particular. Muy bien, Margaret, dije en voz alta al abrir la puerta. Veamos qué me dejaste. Mi bota tocó el asfalto con un clic deliberado. Fuera lo que aguardaba en ese edificio aparentemente anodino, estaba listo para afrontarlo. La grava crujió bajo mis botas al subir por la entrada resquebrajada. El sol de la mañana escalaba más alto, creando sombras nítidas que me ayudaban a evaluar el estado del edificio. De cerca, el garaje estaba mejor de lo que esperaba. Construcción sólida pese al abandono superficial. Cimentación de bloque de hormigón con algunas fisuras por asentamiento, pero nada estructural. Revestimiento metálico con óxido superficial, sin agujeros ni daños serios. Techo de chapa ondulada con un par de paneles flojos, pero aún estanco. Quien construyó esto, lo hizo para durar, aunque el mantenimiento reciente fuera mínimo. No había marcas de neumáticos recientes en la entrada. Lo que hubiera dentro no se tocaba desde hacía años. Un tenue olor a aceite viejo flotaba en el aire, mezclado con los aromas de tierra templándose y hierba nueva. Un contador eléctrico en el lateral indicaba que el edificio seguía conectado a la red. Las puertas principales tenían un candado pesado, el latón, oscurecido por el tiempo pero sólido. Una puerta secundaria en el lateral también estaba cerrada. Sin señales de intentos de forzar ni vandalismo. Quien quisiera entrar necesitaba las llaves adecuadas. Las mismas que llevaba en el bolsillo de la camisa. La saqué y examiné las chapitas metálicas. 2 llaves, una marcada Main con la caligrafía pulcra de Margaret, la otra, Side. Las había rotulado ella misma, probablemente hacía años. ¿Cuánto tiempo había sido dueña de este sitio? ¿Y por qué jamás lo mencionó ni durante el matrimonio ni en nuestros encuentros incómodos después? La llave marcada Main encajó perfecta en el candado. El mecanismo estaba duro pero operativo, giró con ese esfuerzo que habla de un largo desuso. El chasquido de los pernos al encajar resultó extrañamente satisfactorio en la quietud de la mañana. Fuera lo que fuese el secreto del interior, estaba a segundos de descubrirlo. Las puertas pesaban y exigían fuerza. Los bordes inferiores raspaban el umbral de hormigón mientras empujaba con el hombro la hoja derecha. Las bisagras se quejaron con un gemido metálico. Herrajes antiguos, buenos en su día, que ahora pedían atención. El pulso me subió al borde de la revelación. Las burlas de Mark sobre tesoros de herramientas viejas resonaban en mi memoria, mezcladas con las instrucciones de Sterling y la planificación deliberada de Margaret. Había movido cielo y tierra para orquestar este momento. Lo que aguardara adentro debía ser lo bastante importante como para justificar toda esa puesta en escena. Me detuve con las puertas entreabiertas. Polvo en suspensión bailando en el rayo de sol de la mañana que se colaba por la abertura. El aire encerrado traía olor a aceite de motor antiguo, quizá cuero, y algo más que aún no sabía identificar. Mi propia respiración sonaba alta en el silencio repentino. «Allá vamos», murmuré, y abrí ambas puertas del todo. La luz exterior inundó el interior, pero mis ojos necesitaron tiempo para pasar del brillo de la primavera a la penumbra del garaje. Crucé el umbral, las botas resonaron sobre el hormigón. Lo primero que noté no fue lo que había, sino lo que no había. No había bancos de trabajo abarrotados de herramientas olvidadas. No había botes de pintura apilados en las esquinas. No había cortacéspedes ni aperos de jardín comiendo polvo. No había caja de hormigón llena de sobras, como Mark había augurado con tanta seguridad. En su lugar, el espacio estaba limpio, ordenado, mantenido con intención pese al abandono exterior. Y en el centro de ese espacio limpio y ordenado había algo que me cortó la respiración. Palpé la pared junto a la puerta hasta encontrar una vieja llave de palanca. Los fluorescentes titilaron 2 veces antes de encender del todo. Lo que vi me aflojó las rodillas. En el centro del garaje, impecable y organizado, había algo cubierto con una funda. No era el trastero desordenado que Mark había pronosticado. No eran herramientas olvidadas ni botes de pintura objeto de su mofa pública.
La silueta bajo la funda tenía proporciones inconfundibles. Me acerqué despacio, con mis botas marcando el compás sobre el cemento. No era un viejo cortacésped ni una bici oxidada. Las líneas eran demasiado elegantes, demasiado intencionales. Fuera lo que fuese, alguien lo había colocado allí con reverencia y cuidado. Empecé por el frontal, levantando la funda poco a poco. Lo primero en asomar fue un parachoques cromado que brilló bajo los fluorescentes. Luego apareció el morro distintivo, afilado, decidido, inconfundiblemente italiano. ¡Santa madre de! Se me escapó antes de poder detenerme. Seguí retirando la funda, llantas de radios, tomas de aire laterales, el capó largo de un motor delantero. El rojo de competición relucía como fuego líquido bajo la luz, y allí, en la parrilla, el caballo encabritado que solo podía significar una cosa: Ferrari. Di un paso atrás y me sujeté al marco de la puerta. No podía ser real. Margaret conducía berlinas de lujo, cómodas, prácticas, propias de una viuda adinerada. Nunca mostró interés por los deportivos ni mencionó nada de herencias de carreras. Pero ahí estaba, tan real como el hormigón bajo mis pies. Un Ferrari. Y no cualquier Ferrari. Las tomas laterales, el dorsal 22 pintado en puertas y capó, esas líneas inconfundibles. Parecía un 250 Guanajuato. Lo había visto en revistas, artículos sobre subastas que salían en los titulares. Esos coches se vendían por millones. Le di 2 vueltas, examinando cada detalle. La pintura, perfecta. Nada de óxido ni arañazos. El cromado y las ruedas de radios, pulidos como de ayer. A través de las ventanillas, asientos de cuero negro con costuras rojas, el volante clásico Ferrari con el caballo en el centro. Todo parecía auténtico. Las proporciones, la calidad de construcción, incluso los neumáticos Michelin de época, inflados como para salir a la carretera. Si aquello era una réplica, era la más convincente jamás creada. Pero en lo más profundo de mi corazón de mecánico, lo sabía, era real. Me dejé caer pesadamente en un taburete cercano, mirando el vehículo que acababa de transformar por completo mi comprensión de todo. La investigación de Margaret sobre escrituras, la orquestación precisa de Sterling, el énfasis en visitar el lugar de inmediato y llamar después, ahora todo tenía sentido. No me había dejado un garaje lleno de trastos. Me había dejado seguridad financiera más allá de mis sueños más descabellados. El olor a cuero y aceite de motor impregnaba el aire, mezclado con otro aroma, el de la conservación cuidadosa, el de un tesoro mantenido en estado perfecto. Me puse de pie de nuevo, atraído hacia el lado del pasajero, y rodeé el coche hasta la puerta del conductor. Mi mano temblaba al acercarse a la manilla cromada. Fuera lo que fuese lo que Margaret me había dejado, explicaciones, instrucciones, últimas palabras, tenía que estar dentro. La manilla cedió suavemente bajo mi pulgar, y la puerta pesada se abrió sobre bisagras perfectamente engrasadas. El aroma a cuero se intensificó. Cada detalle estaba tan impecable como el exterior prometía. Salpicadero, mandos, incluso los arneses de competición. Todo parecía listo para la pista. Pero lo que atrajo mi mirada de inmediato fue el sobrecolocado en el asiento del conductor. Papel crema de alta calidad, con mi nombre, Luther, escrito en la caligrafía inconfundible de Margaret, la misma que había visto en listas de la compra y felicitaciones de cumpleaños durante nuestros 18 años juntos. El sobre estaba sellado con cera roja, marcada con una M en relieve. Lo tomé con manos cuidadosas, consciente de que contenía algo más que papel. Aquí estaban palabras que Margaret había planeado durante meses, tal vez años. Palabras que no pudo decir en vida, que sólo podían llegarme mediante esta elaborada puesta en escena. Sentado de nuevo en el taburete del garaje, sostuve el sobre bajo la luz fluorescente. El leve amarilleo del papel delataba que había esperado meses, aguardando este momento exacto. Rompí el sello con cuidado, conservando incluso ese pequeño detalle de su previsión. 3 páginas se desplegaron. Su caligrafía en tinta azul de pluma fuente, la misma que usaba en ocasiones especiales de nuestro matrimonio. Mi queridísimo Luther, comenzaba, y los ojos se me nublaron antes de avanzar. Busqué mis gafas en el bolsillo de la camisa y coloqué las páginas sobre el salpicadero del Ferrari, donde la luz era mejor. Respiré hondo y empecé de nuevo.
Mi queridísimo Luther. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy y has encontrado mi último regalo para ti. Sé que probablemente nunca esperaste volver a escuchar de mí, y menos así. He pasado 12 años buscando la manera de decirte cuánto lamento lo que hice a nuestro matrimonio. Este coche representa todo lo que no supe expresar en vida. ****. La segunda página contenía su confesión. Compré este Ferrari hace 5 años en una subasta. Me costó 2,1 millones entonces. Hoy vale mucho más. Pensaba en ti cada vez que lo veía. Sé que te habría encantado trabajar en algo tan bello, tan perfectamente diseñado. Sé que crees que nunca entendí tu pasión por la mecánica, pero sí lo hice. Solo me perdí en mis malas decisiones. 2,1 millones. El número me golpeó como un puñetazo. En 2020 había gastado más en ese coche de lo que la mayoría gana en una vida. Más de lo que yo había ganado en toda mi carrera. Y lo hizo pensando en mí. La tercera página arrancó lágrimas que no había derramado ni en su funeral. Este coche es completamente tuyo. Todos los papeles están en la guantera, transferidos a tu nombre hace 6 meses. El seguro está pagado hasta el próximo año. He dejado un especialista encargado de verificar su autenticidad. Robert Sterling tiene los detalles. Por favor, no lo veas como caridad. Míralo como el amor que no supe mostrar cuando más importaba. Perdona a esta vieja tonta, si puedes. Siempre tuya. Margaret. Dejé la carta y lloré. No el duelo contenido del funeral, sino el desgarro crudo de un hombre que acababa de descubrir que el amor puede sobrevivir a la traición. Que el perdón puede convivir con el dolor. Que a veces, quienes más nos hieren también intentan desesperadamente sanarnos. Margaret, mujer loca y brillante, susurré al garaje vacío. Abrí la guantera con manos temblorosas. Allí estaban, tal como había prometido. Documentación del vehículo a mi nombre, póliza pagada hasta abril de 2026, factura original de la subasta Barrett Jackson y un certificado de autenticidad confirmando el chasis 4399 GT, uno de los 39 Ferrari 250 Guanajuato jamás fabricados. Me senté en el asiento del conductor por primera vez, con las manos en el volante donde Margaret había planeado que estuvieran. El cuero era suave, impecable. En el retrovisor vi mi propia expresión atónita, un viejo que acababa de heredar más que dinero, más que un coche. Había heredado prueba de que el amor no siempre termina con una relación. El teléfono pesaba en mi bolsillo. Era hora de llamar a Sterling. Robert, estoy en el garaje. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía, de pie junto a $2 millones en historia automotriz. Ahora entiendo por qué Margaret quería que llamara. El alivio se notó al otro lado. Era muy específica con el momento. Luther. ¿Ha leído su carta? Cada palabra. Abrumador ni siquiera lo describe. Tengo a un experto automotriz listo. ¿Puede quedarse allí 1 hora más? Margaret había planeado hasta ese detalle 6 meses antes. El autenticador ya estaba programado y pagado. Todos los trámites legales listos hacía semanas. Sterling llevaba meses cubriendo seguros y costos de almacenamiento, esperando este instante. El señor Johnson llegó media hora después en una furgoneta Mercedes equipada con herramientas. Historiador automotriz, rondaba los 50. Dio una sola mirada y silbó bajo. Chasis 4399 GT, dijo tras revisarlo a fondo. Uno de los 39 Ferrari 250 Guanajuato construidos. Según el mercado actual y su estado impecable, lo valoro en $2,8 millones, quizá más en subasta. Me dejé caer en la silla de la oficina del garaje, la cabeza entre las manos. 2,8 millones. Más dinero del que había visto en toda mi vida, más de lo que jamás soñé posible. Eso dejaba en ridículo la herencia de Jennifer y hacía que las burlas de Mark sobre trastos resultaran proféticas en la forma más irónica imaginable. A la 1 ya conducía el Ferrari por el centro de Mapleton rumbo a la oficina de Sterling. La gente se detenía en las aceras para mirar. El motor rugía con perfección mecánica, cada cambio de marcha era seda. Esto no era transporte.
Era arte rodante, poesía de ingeniería que Margaret había sabido que yo apreciaría. Sterling tenía todo listo: traspasos finales, actualizaciones de seguros, implicaciones fiscales. La realidad financiera era abrumadora. Pero la verdadera realidad era emocional. Esto no iba de dinero, sino de un último acto de amor disfrazado de herencia, pero en realidad una disculpa elaborada. De regreso al garaje por la tarde, cubrí el Ferrari con cuidado y puse un candado nuevo que había comprado. Fuera lo que viniera, ese tesoro estaría protegido. Manejé a casa en mi vieja pick-up, la ironía casi cómica. Esa mañana era un mecánico jubilado sobreviviendo con la pensión. Esa noche valía más de lo que la mayoría puede imaginar. Pero la riqueza no era lo importante. La justicia sí. Llamé a Jennifer desde mi porche mientras caía el sol. Jenny, ¿podrías venir esta noche? Tengo algo importante que mostrarte sobre el regalo de tu madre. Por supuesto, papá. Todavía me sorprendía oírla usar papá en lugar de Luther. ¿Está todo bien? Más que bien. Ven sola si puedes. Me senté en los escalones del porche, esperando sus faros. Mañana, Mark aprendería que a veces el viejo sabe exactamente lo que vale. Pero esa noche era para Jennifer, para mostrarle que su madre había encontrado la forma de expresar un amor que trascendía sus errores. El Ferrari aguardaba en su garaje, paciente como la justicia que representaba. Margaret había planeado cada detalle: la humillación pública que haría más dulce la revelación, el momento calculado para maximizar el impacto, hasta la verificación oficial que haría imposible negarlo. Mark había querido establecer jerarquías con dinero y estatus. Mañana descubriría que el respeto no se compra con trajes caros ni coches de lujo. Se gana con dignidad, perseverancia y la sabiduría de reconocer el amor, incluso cuando viene disfrazado de pérdida. Sonreí al ver el coche de Jennifer entrar en mi camino. El último capítulo de la historia de Margaret estaba a punto de comenzar. Si te gustó esta historia, dale like al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Y para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.